parejo y ya estamos casi para terminar la primera parte. Y usted dice, ¿cómo que la primera parte? Recién vamos en 6 capítulos, ¿no? Hoy comenzamos el capítulo 6, puedes ir buscando ahí en tu Biblia, capítulo 6, ¿ya? Entonces tú dices, pero ¿cómo que ya vamos a terminar? Vamos a terminar la primera parte. ¿Por qué? El libro de Corintios trae 16 capítulos. Pero en la primera parte del libro de Corintios, Pablo está tratando, recordemos, Pablo está tratando porque él se ha enterado de situaciones que estaban sucediendo en la iglesia que estaba en esta ciudad complicada llamada Corinto, ¿no? Y Pablo se ha enterado por los de Chloe sobre ciertas situaciones. Primero, por eso la primera parte de la carta, los primeros capítulos, hablan sobre problemas que habían en la iglesia. Hemos visto un problema, la división, ¿no? Otro problema, la inmoralidad. Veíamos la semana pasada en el capítulo 5 cómo es que Pablo ha tratado este tema de la inmoralidad y que de por sí ya la inmoralidad estaba mal, ¿no? Pero Pablo incluso ha exhortado a la iglesia de que la iglesia, más allá de dolerse con el pecado, con este pecado de inmoralidad, la iglesia estaba, ¿cómo se podría decir? Estaba como que haciendo alarde o estaba orgulloso, estaba envanecido, ¿no? Dice el verso 2 del capítulo 5, ¿no? Dice, y vosotros estáis envanecidos, dice, ¿no? ¿No debierais más bien haberlos lamentado para que... Entonces, y ahí continúa, ¿no? No quiero volver a predicar el capítulo 5, pero Pablo ha sido frontal con la iglesia, ¿no? Entonces vemos que Pablo está resolviendo o está presentando el evangelio en todo momento. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba con problemas, divisiones porque estaban pensando con sabiduría de hombres y no con sabiduría de Dios, no estaban pensando con la mente de Cristo, problemas de inmoralidad donde la iglesia debió haber hecho algo no para condenar a la persona, sino para restaurar a esa persona, y la iglesia estaba envanecida, es decir, aquí aceptamos a todos, y estaba siendo permisiva con el pecado, ¿no? Y Pablo incluso casi al finalizar ese capítulo dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No? Entonces, y hoy, como parte de esos problemas que está resolviendo Pablo en la iglesia de Corintio, hoy vamos a ver en el capítulo 6 que va a hablar un poco sobre litigios o conflictos que ocurren dentro de la iglesia. Es decir, conflictos, litigios, pleitos, desacuerdos que ocurren dentro de los hermanos de la iglesia, es decir, entre los creyentes que estaban en Corintio. La pregunta es, ¿solamente habrá ocurrido eso en Corintios? ¿No ocurrirá hoy en día también? Hoy en día también ocurre, a pesar de que ya somos creyentes, hay situaciones en las que nos vamos a ver involucrados sobre desacuerdos, litigios, faltas unos con otros, y justamente por eso es importante estudiar la carta de los Corintios, porque aquí vemos temas prácticos siendo resueltos desde una perspectiva divina, ¿correcto? Algunos han llamado al libro de Corintios como el acta constitutiva de la iglesia. ¿Qué significa? De que ante una situación, casi la mayoría de pastores, siervos, recurren a Corintios a ver qué exhortó, qué dijo Pablo en cuanto a esto. Y ahí encontramos respuestas prácticas a ello, ¿no? Entonces, por eso que el libro de Corintios es un libro práctico, ciertamente es un libro frontal, donde Pablo no tiene, quizás, es frontal Pablo, ¿no? En decir cosas de esto no los alabo, esto no está bien, están como carnales y no como espirituales, y les habla duro a los hermanos de Corintio, y también nos habla duro el Señor a nosotros a través de esta carta. Pero de eso trata pues el estudio de verso a verso, ¿no? De eso trata el poder estudiar toda la palabra de Dios. De tal manera que no nos vamos a saltear ni un versículo diciendo, uy, esto no lo predico porque de pronto puedo herir sensibilidades, ¿no? Entonces, los que hemos de pronto aprendido a predicar la palabra de Dios verso a verso y de manera expositiva, nuestra lealtad siempre va a estar dada a la palabra. ¿Amén? Ciertamente puede causar incomodidad, ciertamente, eso es cierto, no vamos a llegar a ello, pero también está en cada uno de nosotros que escuchamos la palabra de Dios en ser maduros, en ser humildes muchas veces, de decir, bueno, si la palabra de Dios lo dice, por algo Dios lo dice, ¿no? Recuerda, Corintios, por pensar con sabiduría de hombres, estaba en lo que estaba. Y Pablo exhorta que debemos de pensar con la sabiduría de Dios. Hoy vamos a ver un tema
complicado, difícil para el cristiano aplicarlo, difícil, y debemos ser sinceros en eso, difícil de aplicarlo, pero no imposible, porque si lo enseña, y no solo lo enseña Pablo, lo enseñó también Jesucristo, es porque es posible. Lo que hay que cambiar es nuestra actitud hacia decir, sí se puede en Cristo. Pero es difícil, debemos reconocerlo. Bien, vamos a no ser que acá se levante un espiritual y diga, para mí es fácil cumplir eso. Créeme que dice eso, ya de pronto ya, no sé. Bien, entonces vamos al capítulo 6, ¿estamos? Dice, he titulado esto, conflictos en la iglesia que son expuestos a los incrédulos. Hay conflictos que van a suceder que se pueden resolver en casa. Eso ocurre en un matrimonio, en una familia, en una iglesia, que pueden ser resueltos en casa. Pero cuando salen fuera de las cuatro paredes, muchas veces termina haciendo más daño de lo que pudo haber hecho. Una discusión con mi pareja o con mi esposa, imagínense, y voy y lo divulgo a todo el vecindario. ¿Será apropiado? Definitivamente que no. Igual, ¿no? En el cuerpo de Cristo va a haber situaciones que se va a presentar, pero vamos a agravar el problema cuando eso lo sacamos simplemente porque queremos ganar en esa discusión o en ese conflicto que se está presentando y queremos la aprobación de alguien más y antes que la aprobación de Dios. Y eso es lo que ocurría con los hermanos de Corinto. Mira lo que dice. Pablo comienza con una pregunta. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo, con esta pregunta retórica, porque la respuesta es clara, o sea, ante una situación, debo aclarar algo. Cuando Pablo está tocando aquí el contexto, no está hablando de crímenes, no está hablando de delitos, no está hablando de ello, está hablando de situaciones que se presentaban en el día a día entre los hermanos. No está hablando de eso. Ante un crimen, un delito, tú no puedes decir, oye, no, esto lo tengo que contar a un creyente, y el policía no es creyente, no puede llegar a eso. Ahí, el libro de Romanos capítulo 3 es claro cuando dice que ha puesto autoridades, ¿no? Para ejercer, tienen la espada y Dios mismo ha constituido, Dios mismo permite que las autoridades estén ahí para traer orden a la sociedad. Entonces debemos aclarar eso, ¿no? Pero hay situaciones que se dan que no requieren ir a la autoridad. Y cuando aquí va a hablar Pablo de ir a los juicios delante de los injustos, no se está refiriendo a la autoridad en sí, sino había autoridades civiles, hombres sabios en el lugar, bueno, en casi todo el Imperio Romano, pero se les llamaba como juzgados civiles, que no era una autoridad así como llevarlo ante el tribuno, ¿no? Sino eran autoridades civiles que solían hacer juicios públicos en los mercados. Tenían un banquillo, y ese era el banquillo, tiene un nombre, no me acuerdo, pero tenían un banquillo público donde se consideraban hombres sabios, y ante quien traían su situación las personas, las familias, y esta persona públicamente resolvía estos juicios, por así decirlo, estos juicios civiles, no penales, no criminales, sino juicios como que él me dijo eso y me falló y yo le presté tanto dinero y no me ha pagado y cosas como esas, ¿no? Y que el pueblo iba a estas personas sabias, y estas personas sabias lo resolvían públicamente y también había público. Y había gente ahí viendo diciendo, oh, ahora quién gana, cada quien con su barba, ¿no? Entonces, eso era algo normal aquel entonces, en la sociedad alrededor del Imperio Romano, los tribunos civiles, por así decirlo. Entonces, la iglesia, otro de los problemas que está presentando, que ante situaciones que podían resolverlo ellos, vuelvo a aclarar, no crímenes, no delitos, estaban yendo a estos tribunos. Y Pablo le dice, ¿osa alguno de vosotros? Pablo no puede creer. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? ¿A quién está escribiendo? A la iglesia, ¿no? ¿A quién está escribiendo? Al creyente. Entonces le está diciendo, cuando un creyente tiene algo contra otro creyente, una situación que se haya dado, ¿osa ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y cuando dice delante de los santos debemos entender delante de los creyentes. Y ciertamente la Biblia enseña que justamente que Dios ha constituido siervos
Eso lo vemos en Efesios capítulo 4, también vemos en las cartas de Pablo, cuando levanta personas para ejercer una autoridad no solo de enseñanza, sino también de consejo, de exhortación, de redarguir. Y también vemos cuando Jesús dice, no, si tienes algo con tu hermano, anda, venga de él, y luego díselo a la iglesia. Cuando dice díselo a la iglesia, no es que salgas públicamente y se lo digas, sino que la iglesia para eso tiene una estructura pastoral, líderes, hermanos maduros en la fe, a quienes podríamos recurrir por un consejo o para poder llegar a un entendimiento con la persona con el que de pronto estoy en un lío, ¿no? Y de pronto me siento ofendido, agraviado por lo que hizo. Entonces Pablo está diciendo, es más sensato ir a estos banquillos públicos de hombres que no conocen de Dios, o ir y pedir consejo, acudir a personas santos, no porque tengan una aureola, sino porque son creyentes, maduros en Cristo. O sea, la pregunta es lógica de Pablo, ¿no? Entonces, eso estaba pensando, ¿no? Bema se llamaba ese, Bema del magistrado, eso se llama el banquillo del magistrado, ¿ya? Entonces, a ese lugar acudían, ¿no? Entonces, de sus problemas que ellos estaban viviendo, estaban agrandando el problema, y Pablo los estaba exhortando que eso no está bien, ¿no? Y verso 2 dice, ¿o no sabéis? Y Pablo les está llamando a la reflexión y dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Tú dices, oye, ¿qué está diciendo? La Biblia lo está diciendo. Y cuando dice los santos, vuelvo a aclarar, ¿o no sabéis que los cristianos han de juzgar al mundo? Y tú dices, ¿cómo? De por sí nosotros tenemos algo de parte de Dios. Su espíritu, ¿qué más? El conocimiento de su palabra, para juzgar lo que está bien o está mal. Que no lo hagamos es distinto. Pero si somos creyentes y tenemos la mente de Cristo, tenemos ese algo de parte de Dios, su Santo Espíritu, que nos va a ayudar a discernir. Lógicamente hay una responsabilidad de todo cristiano de estar acudiendo constantemente a la palabra. Pero de que estamos capacitados, o el Señor está capacitando a su iglesia para poder juzgar, no en el sentido de condenar nuevamente, de discernir entre lo bueno y lo malo, sí. Pero eso es cierto, o puede ser aplicable ahora, sí, en cierta medida. Pero también la Biblia habla de que nosotros, en la segunda venida de Cristo, vamos a cogobernar juntamente con Él. Y mira lo que dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, entonces dice, el mundo va a ser juzgado. ¿Por quién? Por Cristo, lógicamente. Pero Cristo va a venir con su iglesia, lo que están estudiando Apocalipsis, ¿no? Y su iglesia va a venir a cogobernar con Cristo. Y de alguna manera vamos a tener un grado de responsabilidad cuando vengamos con Cristo. Y dice, eso va a ocurrir. Entonces Pablo dice, oye, recuerda, esto va a ocurrir. Y ahora está diciendo, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y está diciendo, y no pueden resolver sus propios asuntos. O sea, le está llevando a la reflexión, ¿no? Ustedes son llamados a juzgar. Si ya eres creyente y vas a venir con Cristo, vas a juzgar al mundo de alguna manera. De por sí ya lo podemos hacer no en el sentido de condenar, sino en el sentido de discernir lo correcto, de qué es pecado y qué no es pecado, qué está bien y qué está mal. El mundo, el incrédulo, a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Desconoce la palabra. El incrédulo a una inmoralidad lo puede llamar viveza. La Biblia lo llama pecado, ¿o no? El incrédulo, a la persona que tiene dos parejas, dice, ¡hala, qué vivo! Dice, ¡qué bien! Ganador, dice, no, es algo así. La Biblia, ¿qué lo llama? Adulterio. Pero un incrédulo no va a entender eso. Algunos que tienen ciertos valores, pero no van a profundizar como un pecado abierto contra Dios. Pero nosotros, que somos creyentes y ahora hemos nacido de nuevo, que estamos conociendo la palabra de Dios de domingo a domingo, día a día, estamos siendo capacitados para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y Pablo está diciendo, pero ustedes ni siquiera pueden resolver estos asuntos de pleitos entre creyentes en la iglesia, sino que estaban haciendo las cosas al revés.
estaban yendo a ser juzgados por personas que no conocen de Dios. Y estas personas que no conocen de Dios estaban teniendo una apreciación sobre estos cristianos de Corinto. Y se estaban enterando, y bueno, que se enteren, de por sí ya está mal, ¿no? El pecado de por sí está mal, y los pleitos de por sí están mal. Pero ellos mismos estaban exponiendo sus vidas, y luego te imaginas decirle, y el domingo te invito a la iglesia. Este juzgado, ¿qué va a decir, no? Se va a decir, para estar en pleitos, mejor no paso. Y eso es lo que Pablo está advirtiendo. Entonces, los corintianos no podían solucionar sus propios problemas, sus propias situaciones. Y eso Pablo está corrigiendo. Verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y ahí sí a uno dice, ¿no lo habías leído antes esto? Dice en la Biblia que Pablo está haciendo la pregunta, ¿o no sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? La verdad, no sé cómo. Pero Pablo hace esas preguntas, ¿no? Vas a juzgar, bueno, eso lo tengo claro, vamos a vivir con Jesús, a gobernar con Él como el Rey de Reyes, y nosotros vamos a tener un grado de responsabilidad cuando Él venga, pero juzgar a los ángeles, pero lo está diciendo. Sabemos, sí, por la carta de Pedro, su segunda carta, capítulo 2, verso 4, que los ángeles van a ser juzgados. Dice, lo voy a leer, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Lógicamente es un juicio que Dios lo va a ejecutar, ¿no? Y van a ser juzgados. ¿Tendremos algún grado de participación ahí? No sé, pero de observadores quizás. Pero Pablo al mismo tiempo está haciendo esta pregunta, ¿no? ¿No sabéis que van a juzgar a los ángeles? No me imagino que a los ángeles buenos, por así decirlo, ¿no? Hey, ángel de la guarda, ¿dónde estuviste cuando me caí de la bicicleta? No está dando así, ¿no? Sino que yo creo que así como Pedro está hablando de esos ángeles caídos que van a ser juzgados en el día del juicio, ¿no? Y nosotros de alguna manera vamos a estar observando eso, ¿no? Participando en ello, en ese juicio, pero de observadores probablemente. Entonces vamos a tener ese privilegio, pero no podemos resolver asuntos internos. Pero no podemos resolver asuntos que se dan en el día a día. Sino que tenemos que ir ante juzgados, por así decirlo, hoy podría llamarse consejeros, incrédulos, a exponer nuestro caso para que ellos ejerzan juicio sin conocimiento de Dios. Y es triste. Quizás nosotros podríamos decir, pero hoy en día yo no me voy a un juicio por un pleito así, ¿no? Si voy a un juicio lógico. Cuando ocurren situaciones como un crimen, un delito, denúncialo, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, Romanos 13 es claro, cuando Pablo dice que Dios mismo ha permitido estas autoridades, ¿no? Pero hay situaciones que se pueden dar en el hogar, entre creyentes, hogares creyentes. Hay situaciones que se pueden dar en la iglesia. La pregunta es, ¿a quién recurro muchas veces para pedir consejo? Porque hoy en día se ha cambiado eso por consejo. ¿A quién recurro yo para pedir consejo y decirle lo que está sucediendo? ¿Recurro a alguien que considero que conoce de Dios, que tiene la mente de Cristo? ¿O recurro al incrédulo porque tengo un grado de amistad con ese incrédulo y pienso que me va a salir a mi favor? Suele ocurrir. Y el consejo va a venir de donde viene, ¿no? Como persona natural que no conoce de Dios. Y a lo mejor ese consejo agrade mi corazón. A lo mejor ese consejo salga a mi favor. Y yo me voy a sentir bien. Pero créeme, no es lo correcto. Porque el consejo no tiene que venir de un incrédulo. Tampoco de un creyente inmaduro. El consejo tiene que venir de Dios en realidad. Y eso es lo que Pablo está apelando. No tanto, tampoco es garantía de que ya es creyente me va a aconsejar bien. Lógico, los creyentes también son falibles. Pero, al menos, tengo que buscar de que el consejo venga de parte de Dios. Por varios motivos. Porque ese creyente conoce de Dios, conoce la palabra, tiene el Espíritu Santo, ama la iglesia y lo que va a buscar es unir y no desunir. Pero cuando recurro a alguien que no conoce de Dios, ni tiene el Espíritu Santo, ni tiene la mente de Cristo, ni conoce la palabra, ni ama la iglesia. Y lo que va a causar es más división. Por eso que va a salir a tu favor. ¿Te das cuenta que cuando alguien sale a tu favor, en realidad lo que está causando es división? Porque la idea no es que si salgo a favor de tal o de tal,
La idea es de que cómo vuelvo a unir esto. Esa es la idea. Y eso es lo que hizo Pablo, ¿no? Cuando veía que cada quien se iba, decía, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de tal y de tal. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se puso a favor de uno de ellos? ¿O buscó la unidad en Cristo? Y por ahí debe ir. Imaginemos, voy a poner un caso hipotético para no sentirnos aludidos. Con Sofía tengo un pleito de pareja. Y de pronto Sofía le cuenta a una amiga en el colegio, y esa amiga en el colegio ni cristiana es. ¿Qué le va a decir? Ah, sí, los hombres son así, 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 desde su vivencia, ¿no es cierto? ¿Ocurre o no ocurre? O le va a decir, oh, no, mira, honra a tu esposo, a pesar, ora por él. Y yo voy y le cuento a mi pata, a mi promo, que no es creyente. ¿Qué me va a decir? Oye, déjala, ¿no? Búscate otra, porque... ¿Ocurre o no ocurre? Ocurre. Eso está tocando Pablo. Y a veces decimos, no, voy a la familia. Y también ocurre, ¿no? Situaciones, y vamos a la familia. Y si la familia es creyente, qué bueno. Pero a veces vamos a la familia que no es creyente. Y se enteran todos, ¿no? Y dices, oye, pero tú no ibas a la iglesia. Y no te lo dice, quizás, pero lo piensa. Y ya se solucionó el problema y luego le dices, te invito a mi iglesia. ¿Tú crees que va a ir el domingo a tu iglesia? Después de que lo que hemos expuesto y cómo hemos expuesto al cuerpo de Cristo. No, vuelvo a aclarar, no estamos hablando de delitos, crímenes ni nada de eso. Estamos hablando de situaciones cotidianas que se pueden resolver acudiendo a un consejo sabio de parte de Dios. Amén. Bien, el verso 4 dice, no, 3, ¿no? Dice, ¿o no sabéis que han de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces Pablo está diciendo, ¿cómo no van a poder resolver nuevamente estos problemas? Está diciendo Pablo. Verso 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, es decir, pues, de que va a haber, va a haber. Pablo no está diciendo, no tengan problemas. No está diciendo eso. Se va a dar, como en toda comunidad. Entonces Pablo dice, si tenéis juicios sobre cosas de esta vida, sobre situaciones, siempre va a haber conflictos. ¿Qué dice? Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y tú dices, ¿cómo es eso? Que lo ponen a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y como que esto es un poquito quizás difícil de comprenderlo, pero básicamente es en la traducción, hay una traducción, lenguaje sencillo, que nos dice, y ponéis a juzgar a los que no tienen parte en la iglesia. ¿Quién tiene parte en la iglesia? Los miembros del cuerpo de Cristo, el creyente. Pero sobre estas situaciones ellos estaban poniendo a juzgar a personas que no tenían nada que ver con el cristianismo, que no eran creyentes. Ponéis a juzgar en el sentido, ponéis y tomáis consejo de aquellos que no son creyentes, que no van a buscar la unidad, que no van a dar un consejo de parte de Dios, que no van a tener al Espíritu Santo, que no tienen la mente de Cristo, y a ellos los van a poner a ustedes a juzgar, dice Pablo. Y hace esa pregunta, ¿no? Entonces, pero además de todo eso, de que no va a ser un consejo sabio, que digamos, ¿sabes qué? Otro peligro, te decía, es el mal testimonio y el mal precedente que se da. Porque en algún momento, cuando hayas solucionado o no hayas solucionado el problema, si lo solucionas, qué bueno, ¿no? Pero en algún momento le vas a decir, te invito a mi iglesia. Pero en algún momento le vas a decir que eres cristiano. ¿Y cuál es la idea de cristianismo que se va a llevar esa persona? Hoy en día ocurre. Nosotros de alguna manera ejercemos la docencia y trabajamos con docentes que no son creyentes, por ejemplo. O sea, no todos los docentes son creyentes, trabajamos en distintos colegios, ¿no? Y cuando son creyentes, qué chévere, porque vemos que siempre van a estar aconsejando a la familia, al niño, a los padres, desde una perspectiva de creyente. Pero escuchamos comentarios de nuestros colegas que no son creyentes sobre situaciones que ellos se enteran, porque como todo maestro te enteras muchas veces de situaciones de familia. Y escuchamos comentarios despectivos, lamentables, y dice que es cristiano. Y mira, su hijo está así, 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 así. Lamentablemente, justamente el cristiano está a la vista de los demás. Y eso ocurre. Y nos duele, ¿no?
porque nos duele, porque nos van a meter en un mismo saco. Oye, pero no eran cristianos, dice que hasta sus papás parece que son pastores, ¿no? Pero digo, habla estas palabritas. Y nosotros, ahí no hay cómo defenderlo. Y de alguna manera, cuando recurrimos a exponer nuestra vida a alguien que no es creyente, justamente va a ocurrir eso. Con eso tampoco te digo, vivamos una vida de hipocresía, ¿no? Seamos como somos, pero justamente cuidemos el testimonio para con los de afuera, ¿no? Hay situaciones que podemos resolver en casa. Amén. Continúa y Pablo dice en verso 5, para avergonzarles lo digo, dice, y Pablo dice, a ver si tienen vergüenza, ¿no? Por lo que les voy a decir. ¿Qué? Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Hace la pregunta Pablo. Ni aún uno que puede juzgar entre sus hermanos. Y Pablo le está haciendo la pregunta, recordemos un poquito el contexto. Pablo le está diciendo, dentro de todos no hay un sabio, dice Pablo, ¿no? O sea, y Pablo, recordemos el contexto, porque Corintios se creía bien sabio. Ellos eran catadores de sermones, ¿no? Pablo predica más o menos. Apolo sí, Cefas también. O sea, Pablo les ha dicho, ustedes están con sabiduría de hombres, ¿no? O sea, y es más adelante vamos a ver que Corintios era una iglesia muy bendecida, que tenían dones. Y se estaban jactando de ello. Y Pablo le está diciendo, ¿dónde están los sabios, no? O sea, ¿dónde están aquellos que se creen sabios? ¿No hay ni uno para resolver estos asuntos? De alguna manera quizás puede ser sarcasmo, pero lo está llevando a la reflexión de decir, hey, aquí es donde tienen que aplicar sabiduría. En otras palabras está diciendo, todos son insensatos. Tanto así que tienen que llegar y sacar a esos tribunales públicos y exponer sus vidas. Le está exhortando. En un principio es algo duro, ¿no? Este texto, este mensaje, pero tenemos que tomarlo. Y luego dice, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, dice, ¿no? 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto, ¿qué dice? Entre los incrédulos. Bueno, Pablo está siendo empático, ¿no? Y repite prácticamente lo mismo. Dice, el hermano contra el hermano pleitea. De por sí eso ya está mal, sabemos. Está mal estar en pleitos, lo tenemos claro. Pero también muchas veces es inevitable, ¿no? O sea, por la inmadurez, por la forma como creció, cositas que traen, ¿no? O sea, y vamos a ir aprendiendo ahí, lógicamente, a madurar en el Señor, ¿no? Eso es inevitable, pero de por sí Pablo está diciendo pleitean, y el pleitear ya está mal. Pero todavía él dice, pleitean, y esto ante los incrédulos, y esto lo hace peor, ¿no? O sea, lo segundo es de que, y lo hacen ante los incrédulos, es decir, y lo hacen públicamente en estos banquillos. Pablo está diciendo a esto le doy dislike, ¿no? O sea, no está bien. 7. Ahora Pablo va a hablar al agraviado primero, porque había un agraviado, definitivamente. Siempre que hay un pleito hay un agraviado y hay alguien que está agraviando, ¿o no? O sea, en su mayoría de casos siempre va a haber uno que está siendo agraviado y hay otro que está cometiendo el agravio, ¿no? O sea, y Pablo se va a dirigir a ambos públicos. Y de alguna manera tú dices, uy, va a salir a favor del agraviado, ¿no? Como que es lógica. Y lo va a condenar al que está agraviando. Vamos a ver qué es lo que hace Pablo de parte de Dios. Así que, verso 7, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Está siendo claro, de por sí ya está mal. Pero hace la pregunta. Pablo dice, yo sé que al agraviado le está diciendo, yo sé que ya está mal que haya pleito, que te haya sucedido esto, ¿no? Pero mira lo que dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Y dices, ¿what? ¿Pablo está a favor del agravio? No, Pablo está diciendo, ¿por qué no aprendemos a sufrir el agravio, a soportar el agravio? Yo no podría decir, ¿qué? Vuelvo a aclarar, no es delito, no es crimen. Si alguien te agrede diciendo que es cristiano y te pega,
y no sé, pues, ¿no? Y te roba y se metió a tu casa, hay autoridades a quien tú tienes que recurrir, ¿no? No decir, hey, vayamos donde el pastor, ¿no? Ya te dejó en el hospital, ¿no? O sea, si no, hablamos sobre pleitos que estaban ocurriendo, correcto, eso es distinto, ¿no? Entonces, Pedro le dice, ¿no? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Y tú dices, ¿qué? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y esta palabra defraudados tiene una connotación monetaria, es decir, defraudados básicamente se usaba cuando de pronto te prestaban un dinero y luego no te devolvían el dinero, ¿no? Y tú te sentías, ¿qué? Defraudado, lo que hoy en día decimos, ¿no? Me ha estafado este hermanito, algo así, ¿no? O esta hermanita, algo así, ¿no? Entonces, pero ese tipo de situaciones se van a dar, a veces se dan, ¿no? Entonces, a veces se dan ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, entre creyentes, ¿no? Entonces, ¿y cómo resolvemos eso, no? Entonces, Pablo está diciendo, ¿por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y esto, créeme, está hablando a creyentes. Esto tú le dices a un incrédulo y te va a cerrar la puerta así que tú estás hablando. Así de claro. Pero como creyentes, Pablo no se está inventando ni tampoco está exagerando. Pablo esto lo ha aprendido de Jesucristo, porque Jesucristo mismo enseñó esto. Y tú dices, ¿y dónde está? Mateo capítulo 5, búscalo. Vayamos todos a Mateo capítulo 5, marca Corintios y vayamos. O sea, porque no solo Pablo está diciendo esto, Jesús mismo lo dijo. Jesús lo dijo. Ya, si no le creemos a Pablo, vayamos pues. ¿Qué dice Jesús en cuanto a esto? Porque, como te vuelvo a decir en un principio, es un poco difícil muchas veces de asimilar este mensaje, pero está en la palabra de Dios. Es posible en Cristo, créeme. Es posible. ¿Es difícil? Sí, pero es posible en Cristo entender estos principios. Mateo 5, verso 38. ¿Estamos ahí? Mateo 5, verso 38. Créeme, a mí me interesa mucho que sí o sí lo busquen. ¿Ya? Y recuerda sobre todo, esto se lo pide al creyente, no al incrédulo. El incrédulo te va a cerrar la puerta en la cara y te va a decir, ¿qué estás hablando? Oye, sufre el agravio. ¿Cuál agravio? O sea, no va a ser así. Te cobro con intereses, te va a decir. Bien. Mateo 5, 38. ¿Estamos ahí todos? ¿Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Jesús comienza diciendo, ¿y esto dónde fue dicho? Los que hemos estudiado el libro de Éxodo recordarán, ¿no? Esto fue dicho en el libro de Éxodo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y quién lo dijo? Dios. ¿Dios dijo esto? Dices, sí, Dios lo dijo. Y uno dice, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a la gente malinterpretar este texto? Es distinto. Mismo Gandhi, no sé si han escuchado de Gandhi, dijo, si el mundo vive ojo por ojo, el mundo se va a quedar ciego, dijo. Malinterpretó el texto. ¿Por qué? Porque el mismo fariseo también malinterpretó el texto. ¿Qué significa malinterpretar el texto? El texto en su contexto tiene un sentido, pero fuera de contexto tiene otro sentido. Dios, cuando estableció en la ley del talión, lo llamamos, sino también el ojo por ojo, no lo hizo invitando a la venganza, diciendo, véngate ojo por ojo. No, sino limitando el exceso cuando se apelaba a pedir justicia. Que la justicia sea retributiva, pero equitativa. Es decir, que si tu hermano te ofendía, me robaste mi cobejita, entonces yo te mato. No, Jesús dijo, que te devuelva lo que te ha robado. Pero no puedes pedir más allá, porque la justicia del hombre, ¿qué nos hace hacer? Me das uno y te doy dos. No le ha pasado. A ver, intenta, ¿no? Y cuando viste cuando las personas se pechean, intenta, dame cuidado, me dice, ¿no? Y ya está preparado para que te dé uno y tú le vas a dar tres, ¿no? ¿O no? Ese es el corazón del hombre, ¿no? Dime. Disculpe interrumpir, pero o sea, quería decir, si te agraviaba como dices una oveja, tú tenías que devolver se refería a ojo por ojo, o sea... Claro, equitativo. Entonces, Dios está poniendo un límite al ser humano o a su pueblo a que busquen una justicia equitativa y no más allá del agravio. Pero ¿qué es lo que sucedía? Se malinterpretó a través de la historia
y se da como una permisión de venganza. Ojo por ojo, diente por diente. No, créeme pues, si te saca un ojo le haces sacar dos. Y Dios está diciendo, no, tiene que ser equitativo. Entonces, ¿te das cuenta? Pero Jesús va a llevar este principio de la equidad, por así decirlo, a un nivel más alto todavía. Y Jesús por eso introduce eso, dice, comienza diciendo, oíste que fue dicho, dice Jesús. Y eso también es por la dureza del ser humano. Dios está poniendo esto. Porque Jesús nos va a invitar al perdón. O sea, es distinto. O es un nivel más alto. Y mira lo que dice Jesús. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Antes a cualquiera que hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla. Y esto también se ha malinterpretado, ¿no? Básicamente está diciendo al que te paga con un mal, hazle un bien. Hazle lo contrario. Al que te hace un agravio, hazle un favor. Y lo está diciendo Jesús. Y Jesús no lo está diciendo porque, en fin, ¿no? Jesús lo cumplió. Ejemplo, tenemos a Pedro volando la oreja del soldado o del guardia que estaba apresando a Jesús, y a Jesús agachándose, recogiendo la oreja, y le dijo, vuélele la otra oreja. No dejó eso, ¿no? ¿No qué hace? Recoge esa oreja y se vuelve a colocar. Ejemplo claro. Está siendo llevado a la cruz, es abofetado, escupido, burlado. ¿Y qué dice en sus labios? Perdónanos porque no saben lo que hacen. Mismas palabras que repitió Esteban cuando estaba siendo apedreado. Entonces no hay excusa de decir, bueno, era el Señor Jesús. Bueno, Esteban también lo hizo. Y era cristiano como tú y como yo. Y tenía el mismo Espíritu Santo que tú tienes. Pablo también lo va a hacer. Entonces no nos podemos limitar a decir, bueno, que Jesús es Jesús. Esteban lo hizo. Pablo lo hizo. ¿Y nosotros tendremos otro espíritu? Si decimos que somos cristianos, tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, por tanto, podemos reaccionar de esa manera. ¿Es difícil? Lo vuelvo a decir, es difícil. Pero es posible en Cristo. Y Jesús está diciendo eso. Cuando le está diciendo, o Pablo está diciendo esto a los de Corintio, cuando sufres el agravio, no puedes soportar el agravio. ¿Por qué no soportas el agravio? ¿Por qué no soportas el ser defraudado? Y como le dije, es difícil. Jesús termina en el verso 40, dice, ¿no? Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también, ¿qué dice? La capa, ¿no? Dame algo más. También es difícil esto. 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, ¿no? A cualquiera que te esté pidiendo, persuadiendo, hacerle un favor, hazle doble. Está hablando de la actitud, no que lo tomemos literal, pero de la actitud que debemos de tener de hacer un bien ante un mal. Y no cobrar venganza en todo caso. Porque justamente cuando se iban a estos pleitos civiles, ¿qué es lo que ellos querían? Cobrar venganza, ¿no? Porque iban a estos pleitos civiles, era como unos magistrados civiles donde ponían una cuota de decir que si el magistrado dice a favor de él, entonces esta cuota se va a ir para él, ¿no? Entonces había una ganancia. No por gusto iban y exhibían sus pleitos, sino el que gana se llevaba su indemnización, por así decirlo. O sea, y eso está mal, está diciendo Pablo. Y entonces Jesús sigue diciendo, en 42, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, dice. Esto le dices a un incrédulo y te va a decir, estás menso. ¿Sí o no? Pero ¿saben qué dice Jesús de esto? Eso te hace manso. Así muestras mansedumbre. Así muestras amor. Y lo dijo Jesús, no solo lo dijo Pablo. También lo dijo Pedro. Pedro también hizo un énfasis en esto. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 20. Mira lo que dice Pedro. Lo voy a leer. Dice, pues qué gloria es si pecamos, dice, si pecando sois abofeteados y soportáis, dice. Es decir, Pedro está diciendo, ¿qué de bueno hay
¿Qué de halago hay? ¿Qué gloria hay? Que si tú haces un mal y te viene el castigo, ¿no? Que te vengan, porque... Y dices, uy, estoy soportando el castigo porque hiciste mal, pero... Y Pedro está diciendo, ¿qué gloria hay en eso? No hay gloria. Soportar el castigo, el agravio porque yo hice mal, bien merecido me lo tengo. Pero mira lo que continúa diciendo Pedro. Mas si haciendo lo bueno, cristiano, mas si tú estás obrando bien y sufrís y lo soportáis, el agravio, ¿no? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No va a ser muchas veces aprobado delante de las personas, porque ni gracias quizás te van a decir. Pero esto es aprobado delante de ¿quién dice? De Dios. Verso 21 de 2 de Pedro, de 1 Pedro, capítulo 2, dice, verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. El padecimiento de Cristo es un ejemplo para el cristiano. ¿Y cuál es el padecimiento del que hemos hablado hace un momento? El decir perdónalos, no saben lo que hacen. El perdonar rápidamente ante un agravio. Eso de Jesús dice ese padecimiento para nosotros debe ser un ejemplo. Para que sigáis sus pisadas, dice Pedro. Verso 22 de 1 Pedro capítulo 2, verso 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Si alguien te dice un insulto, ¿cómo responderíamos, cristiano? Por dos, ¿veis? A veces hemos reaccionado así, ¿no? Carmen. Justamente eso es lo que Pablo está tocando. Justo eso. Te ofenden, por dos. No es así. Cuando padecía, no amenazaba. Como cristianos, ¿cuántas veces nos hemos atrevido a amenazar? No sabes con qué te metes. No es una amenaza, es una advertencia, como que lo rebajamos, ¿no? Pero a veces decimos eso, ¿no? Pero Jesús dice, no amenazaba. O Jesús lo ha visto que el soldado lo flagelaba y decía, no sabes con quién te metes, ahora sí yo cuando resucite vas a ver lo que voy a hacer. No fue así. No fue así, ¿no? O sea, no vemos ese espíritu, esa actitud de Jesús. Tampoco en Pablo. Pero a veces el cristiano se da esas permisiones y pensamos que eso está bien, pero no está bien, no es aprobado por Dios, porque Pedro está diciendo que tenemos que seguir las pisadas de Jesús, el ejemplo de Jesús en este tipo de situaciones. Por eso te digo que lo que Pablo está diciendo a los corintios no es nada nuevo, no es algo imposible de cumplir. Cuando dice, ¿acaso no podréis soportar el agravio? ¿Acaso no puedes soportar el ser defraudado? El corintiano podría decir, Pablo, ¿qué hablas? Y Pablo sacándole Mateo, sacándole la carta de Pedro, diciendo, mira, Jesús dijo esto. Termino de leer Pedro, dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hacía Jesús? Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y quién juzga justamente? Dios. Jesús en su naturaleza de hombre no se atrevió a amenazar ante el agravio, ni decir, no sabes con quién te metes, sino en todo momento encomendó la causa. ¿Y de qué manera encomendó la causa? Diciendo, Padre, manda un rayo. No, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa debe ser nuestra actitud cuando encomendamos la causa a nuestro Dios. Señor, descansa en ti. Espero que esa persona que me hizo un agravio te conozca. Porque yo también cuando no te conocía hacía agravios como esos. Porque yo también cuando no te conocía insultaba. Porque yo también cuando no te conocía defraudaba. Así como me has perdonado, perdona a esa persona. ¿O cómo oramos? Señor, ¿cuándo le vas a mandar el rayo? No, Jesús no hizo eso. Cuando dice encomendó la causa al que hace juicio justo, es de que, Señor, perdona. Y esa debe ser nuestra actitud. ¿Difícil? Sí, pero no imposible, porque Cristo lo hizo. Pablo lo hizo, Esteban lo hizo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Verso 24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Entonces, ¿qué le ha dicho Pablo, volviendo a Corintios, al que ha sido agraviado? Está dispuesto a soportar el agravio. Está dispuesto. Y ejemplo tienes en Jesús. Es difícil, ¿no? Pero hagámoslo. Si alguien de pronto, por eso decía un amigo, ¿no? Si me piden prestado un dinero un creyente, decía él, ¿no? O sea, porque ahí se dan pleitos, ¿no? Justo de eso está hablando Pablo también, ¿no? De que te has sentido defraudado. Básicamente ese término tiene que ver con el tema monetario. Cuando de pronto viene un cristiano creyente, quizás tu hermano en la iglesia, y te dice, hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si me puedes prestar 500 soles, dice. ¿Qué haces? Si le digo no, me va a decir malo. Pero muchas veces, justamente los pleitos se dan cuando no se puede cumplir con esas promesas, se puede decir, o compromisos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Decía esta persona, ¿no? Que lo que él aplica es, no tengo los 500, pero tengo 50. Y toma. Pero yo necesito 500, no, toma 50. Ya no importa. No, si el otro confía, bueno, ya no importa. Mañana mismo te pago. No, tranquilo. No me lo pagues. No, pero yo te quiero pagar. Pero yo estoy diciendo que no me lo pagues. Y ya, si tú en su momento quieres devolverme o quieres volverme a regalar, porque algo que te he regalado, hazlo. Y de esa manera no estaba atando a la otra persona, ni él se estaba atando a decir, no me pagas hasta ahora, mira cuántas veces han pasado y todo. Y yo vi y dije, bueno, es una decisión sabia, ¿no? Porque justamente está ayudando al prójimo, pero no le está poniendo yugo, porque créeme, cuando a veces no se puede cumplir estos compromisos, ya ni a la iglesia va a venir. Y por la vergüenza, quizás X diferentes motivos pueden pasar por el que no puede devolverlo, porque hemos puesto yugo. Entonces, hay que ser sabios en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay que estar dispuesto desde el principio a sufrir el agravio. Mejor, toma, no me pagues. A decir, a estar con la esperanza que te va a pagar y ponte no te paga, lo llevas al juicio. No. Bien, ahora Pablo, ¿qué le dice al que comete el agravio? Que Pablo, o sea, se ha dirigido al agraviado, ¿no? Y prácticamente le ha dicho perdona. ¿Y qué le dice al que comete el agravio? Porque pues, Dios es un Dios justo, ¿no? No va a decir, ya tú soporta, y el otro decir, bien, no. Mira lo que dice. Para vosotros, ¿no? Verso 8, para vosotros cometéis pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Y qué quiere decir esto, no? Está diciendo, y ustedes cometen el agravio, defraudan, y encima, te está poniendo un énfasis, a los hermanos. Eso no se ve ni en la mafia. Es la lealtad, ¿no? O sea, me voy a entender, ¿no? Y básicamente está diciendo eso, ¿no? No está diciendo que a otros sí debes defraudar y agraviar, sino no está bien agraviar, no está bien defraudar, menos pues a tu hermano, ¿no? O sea, ¿cómo se te imagina, no? ¿Cómo vas a agraviar a tu hermano? Vuelvo a decir, eso no se ve ni en la mafia, ¿no? Pero a veces se ve en la iglesia. Y es triste. No está bien. Decíamos que no hablamos de delitos ni de crímenes, pero ¿qué hay de que cuando hablo mal de alguien y de mi hermano, y de mi hermano espiritual, y de mi hermana espiritual, es como hablar mal de mi familia? Eso es lógico, ni en el mundo diríamos, ¿no? Bueno, a veces, pero ni en el mundo, ¿no? Pero ¿cómo siendo creyentes podemos hablar mal unos de otros, por ejemplo? Agraviar con nuestros labios. Pablo nos diría, eso ni en la mafia, ¿no? ¿Me dejo entender? Está diciendo, no está bien lo que está haciendo, está diciendo que comete el agravio. Verso 9, y lo va a poner como pecado, Pablo, y va a meterlo a una lista que muchos rápidamente dicen, uy, pecadores. A esa lista lo va a meter, al que comete el agravio. Mira lo que dice el verso 9. ¿No sabéis que los injustos, cuando dice los injustos, dice los que no han sido justificados? ¿Y quiénes son los que no han sido justificados? Los incrédulos. ¿Correcto?
¿No sabéis que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios? Y prácticamente le está diciendo, hey, no te estás comportando como cristiano, sino te estás comportando como incrédulo. No le está diciendo incrédulo, sino le está diciendo, no vivas como el incrédulo. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, y sigue toda una lista, ¿no? Heredarán el reino de Dios. Y el que defraudó podría decir, ¿y por qué me dices eso? ¿Acaso yo he hecho todo eso? Porque nosotros rápidamente identificamos esa lista de pecados. Pero Pablo le está diciendo, te estás comportando como incrédulo al agraviar a tu hermano, al defraudar a tu hermano. Y ya no, tú ya has sido justificado, ya no tienes por qué vivir así, defraudando o agraviando. Y lo pone en esa misma lista, en ese mismo saco, le dice, no vivas como los incrédulos. Eso no está bien. Ahora, debemos distinguir algo, ¿no? ¿Qué caracteriza a un cristiano inmaduro? Porque no somos perfectos. Y a un incrédulo, que el cristiano inmaduro, que todos en alguna medida lo somos, la Biblia dice algo, ¿no? De caer en pecado. En algún momento vamos a defraudar a alguien, en algún momento vamos a fallar a alguien, en algún momento vamos a agraviar a alguien, pero no es el énfasis, sino que en algún momento lo vamos a hacer por inmadurez. Pero ¿sabes qué? Cuando lo hagamos, nos va a doler. Pregunto, ¿una caída duele o no duele? Duele, ¿no es cierto? Eso es caer en pecado. El que cae en pecado y falla, primer síntoma, te va a doler. ¿Cómo le pude haber hecho esto, mi hermano? Y vas a estar ahí, el Espíritu Santo contristado, moviéndote a ir, romper todo orgullo y decir, ¿sabes qué, hermano? O hermana, o tal, perdóname por lo que te hice o te dije, y vaya ese arrepentimiento, ¿no? Y voy a buscar no volver a caer en eso, ¿no es cierto? Porque duele. Pero el que practica el pecado, ¿qué? Le gusta caer, pues. Eso ya no es caer. El que constantemente anda defraudando y agraviando, Pablo le va a meter en la lista y le va a decir, hey, recuerda, los injustos no heredarán el reino de Dios. Hey, evalúa tu cristianismo, le va a decir Pablo. Al que está constantemente teniendo esto como una vida, como una praxis, el defraudar, el ofender, y ya no hay dolor por lo que hace, menos arrepentimiento. Entonces es otra cosa. Todos en algún momento defraudaremos a alguien, probablemente. Pero ¿sabes qué? Tenemos al Santo Espíritu que va a contristarse, va a redarguir nuestro corazón y nos va a llevar al arrepentimiento y a asumir las consecuencias y dar la cara, como decimos, ante la persona y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Amén. Finalmente, mira lo que dice Pablo y se despide. Bueno, despedimos el servicio de hoy. Dice, y esto, después de dar esa lista, dice, y esto eran algunos antes, toda esa lista, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. ¿Qué significa lavados? Limpiados de esa manera de vivir con la palabra. Santificados, habéis sido apartados por Dios, ahora tenemos su Espíritu Santo. Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es justificados? El Señor en Cristo, por nuestra fe en Cristo, según el libro de Romanos, nos ha declarado justos como si no hubiéramos pecado. ¿Para seguir pecando? Dice Pablo. No, para ya no practicar lo que practicábamos antes. Y le está recordando a la iglesia, diciendo, nosotros toda esta lista éramos antes, ahora ya no lo somos. Hemos sido lavados, santificados, justificados, y por el Espíritu de nuestro Dios. Y más adelante, el próximo domingo, no te lo pierdas, va a hablar de que somos cuerpo del Espíritu Santo, o templo del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, mi oración es de que nosotros
Quizás al principio nos pareció duro lo que está diciendo Pablo, pero a la luz de la palabra y sometiéndonos al Espíritu, esto es posible. Y como cristianos somos responsables de cómo vamos ahora a reaccionar ante situaciones como estas. Vamos a reaccionar y vamos a acudir a Dios, a un consejo de parte de Dios, o vamos a recurrir al mundo. El mundo muchas veces va a decir lo que agrada a nuestra carne y se siente bien la carne, mas no el Espíritu de Dios. Pero para ir a Dios se requiere muchas veces humildad, y hagámoslo. Y sobre todo también recordemos, el testimonio que estamos dando un buen testimonio o un mal testimonio, pero siempre damos testimonio, para bien o para mal. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu